¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, tocaremos a fondo el tema impositivo, conversando con Santiago Sáenz Valiente, primero con la situación macro en materia de impuestos y después sobre qué pueden hacer las empresas para evitar alguna de las consecuencias en la continuidad de sus empresas familiares particularmente. Tema muy importante. Conversaremos también con Luis Bertoia, ingeniero agrónomo, docente universitario y presidente de la Comisión de Forrajes de Maizar. Tema muy importante, la expansión del maíz en zonas no tradicionales, fundamentalmente en la Patagonia. Hay avances muy fuertes, queremos que él nos actualice un poquito sobre todo esto. Y conversaremos también con Guillermo Guille Alonso, hoy en Sprytech, una empresa que está haciendo punta en una serie de productos muy novedosos. Él está en la gira de ProSoja, nos va a contar algo desde Entre Ríos y nos va a actualizar un poco sobre cómo está viendo la evolución de las tecnologías químicas y biológicas en parte de lo que está haciendo esta compañía. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Santiago Sáenz Valiente, nuestro experto impositivo, porque la cuestión impositiva es lo que atraviesa toda la problemática del sector privado en general y del agropecuario en particular. Santiago, ¿cómo estás? Mucho para preguntarte. Lo que quieras, Héctor, qué gusto verte, con mucho gusto y gracias por la invitación. Faltaba más. Mira, una de las problemáticas que se da es, bueno, el gobierno había prometido la cuestión de la eliminación de las retenciones, pero bueno, ya sabemos, el poncho no aparece, Milei y Caputo piden paciencia, dicen que reconocen que son un mal impuesto y que en cuanto se pueda se van a eliminar. Así que por ahí nos agotamos con esta problemática, pero hay una preocupación que surge, que es que mientras el gobierno nacional promete y algo ha ejecutado en esta materia, en sus deberes, las provincias y muchas provincias de la zona productiva agropecuaria, que es un poco todo el país, pero algunas más, pareciera que tienden a sustituir esa carga impositiva nacional por lo que hacen ellas mismas para generar ingresos para sus provincias. ¿Cómo lo estás viendo, Santiago? Mirá, lo que yo creo es que los derechos de exportación, todos sabemos que no es un mal impuesto, es algo tremendo y virulento. Yo lo denomino un impuesto violento a la producción. La verdad que puede ser un poco fuerte, pero es lo que yo pienso realmente, porque sobre todo baja la base, justamente en base a tu pregunta, valga la redundancia, reduce la base del impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Son los dos principales tributos coparticipables con las provincias, con lo cual el efecto es doblemente pernicioso para las provincias, porque la riqueza
agropecuaria se desarrolla y surge en las provincias. Y encima se le baja la base, con lo cual la recaudación de las provincias se reduce a una mínima expresión, porque son, insisto, los dos principales impuestos que se coparticipan. Este es un impuesto increíble, porque no existe en ningún lugar del mundo. Tenemos problemas de competitividad a nivel mundial y ni hablar con nuestros vecinos inmediatos, con lo cual, digamos, yo suelo hacer recordar el tema de las situaciones de emergencia. Cuando hay emergencia, hay una merma abrupta de la producción, se produce una cantidad muy inferior lo que se puede cosechar, por lo menos, por ejemplo, en el tema de granos, y esto inmediatamente genera inequidades, además muy fuertes, porque otras jurisdicciones o otras zonas donde no se produce la emergencia, no se, digamos, tienen gastos menores. Aquel que tiene una emergencia tiene gastos muy altos y una producción magra, con lo cual sobre esa pequeña producción encima tengo que pagar derechos, realmente es una inequidad manifiesta. O sea, no se considera en este impuesto la capacidad de contribuir, que es la capacidad contributiva que dice la propia Constitución Nacional. Es algo muy básico. Se le tiene que cobrar en su medida, en función a cada agente económico, en función de lo que efectivamente gana o, si queremos hablar de impuestos patrimoniales, su nivel del patrimonio. La verdad que el único impuesto justo es el impuesto a las ganancias. Esto de hablar de sustituir por otros impuestos, sacando derechos de exportación, yo, la verdad que en mi cabeza no me entra, no lo admito. Creo que claramente Milei es quien vino con la motosierra, tiene que aplicarla, es indispensable una reducción absoluta de gastos a nivel país. Además, está demostrado que en derechos de exportación, ya en el 2018, cuando hubo una reducción, en el caso de trigo, fue un 40% de incremento de producción y en el caso de maíz un 68%. O sea, está comprobado que eliminando francamente o reduciendo abruptamente los derechos de exportación, se va a producir una explosión de producción muy grande y eso va a repercutir en última instancia con recaudación de impuestos a las ganancias, con recaudación, bueno, de impuesto a valor agregado, cada provincia con el impuesto a los ingresos brutos. Yo creo que el impuesto a los ingresos brutos también es un impuesto que es muy mal impuesto, que lo aplica a las provincias, que es, bueno, acá hay todo un tema de distribución de poderes entre los distintos niveles de gobierno y quién tiene que dar qué servicio y de dónde se obtienen los fondos para poder solventarlo. Esto es una cuestión histórica que tiene que ver con el régimen de coparticipación federal, Héctor, y eso también hay que hacer un cambio profundo. Bien. Santiago, has hecho un recorrido de un poco así somero, pero muy fuerte, muy concreto, sobre el régimen impositivo argentino en general. Ahora, ¿cómo estás viendo la perspectiva de cumplimiento de la promesa por parte de Milei de que el peor de los impuestos, este impuesto maligno, como estás diciendo, que son las retenciones? ¿Vos crees que realmente hay alternativa? ¿Están viendo posibilidades para poder eliminarlo, más allá de la reducción del gasto? Yo creo que el pedido del agro, el gobierno lo escucha, pero claramente todos sabemos las dificultades que existen de quitar, porque, a ver, la proporción en la recaudación total de los derechos de exportación es muy alta. Entonces, hay que barajar y dar de vuelta en todo lo que es la estructura tributaria también para eliminar estos derechos. Fíjate vos un poco
y me meto en otra temática, pero tiene una vinculación del impuesto al valor agregado. ¿Cómo es posible que todos cuando llegan a la góndola tienen que pagar ese nivel de carga fiscal que justamente ahora apareció la transparencia fiscal con mi amigo Matías Olivero Vila, en lo que es la denominación de la ONG Lógica, que logró que a partir de enero se empiezan a transparentar en el supermercado los impuestos nacionales. Ahora hay que ir por más, hay que ir por las provincias, ya se lo han solicitado, y las provincias tienen que intervenir y adherirse para detallar el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué voy con esto? Porque además de la necesidad imperiosa de que todos conozcan los impuestos que se pagan, para que se haga una concientización absoluta, yo creo que el problema del impuesto al valor agregado en el agro es muy serio, más allá de este problema enorme que hay en góndolas, porque el monto del IVA recae sobre el consumidor final y así debe ser, de acuerdo a la estructura de la ley. En realidad, el nivel de saldos a favor que tienen las empresas agropecuarias en la Argentina, y hago hincapié en Argentina, porque hoy estaba ayer hablando con un conocido español, y me decían que allí la devolución es inmediata si existe un saldo a favor. Es inmediata. Y acá eso no sucede, no solo eso, sino que está prohibido pretender solicitar la devolución del IVA, del famoso llamado saldo técnico, que es consecuencia de una alícuota reducida al 10,5%, con muchos créditos al 21%. Con lo cual, esto es un pago sin causa, Héctor. Esto es un exceso de la obligación fiscal. Y allí hay que intervenir. El tema del IVA tiene que resolverse, porque allí se produce también un quebranto, una pérdida por parte de las empresas agropecuarias. Entonces, yo creo que no hay que pensar exclusivamente en un reemplazo de un impuesto por otro. Para mí los derechos de exportación, no, el único reemplazo es un impuesto a las ganancias bien cobrado, midiendo adecuadamente la capacidad de contribuir y no aumentando la alícuota, que no se les ocurra. O sea, hoy un 35% de alícuota es una alícuota, un porcentual a nivel mundial suficientemente alto. Hay que combatir la evasión, Héctor, eso no tengo duda alguna, y creo que es un conjunto de batería de cambios que tienen que producirse para que la Argentina tenga el crecimiento que se merece en producción agropecuaria y sobre todo en que la gente no tenga que dormir en la calle como hoy sucede y que pueda comer. No podemos estar en este nivel de situación y en gran parte yo le echo la culpa a la situación tributaria, a la evasión, a la presión fiscal distorsiva. Esto es lo que no me gusta nada. Pero bueno, es lo que hay por ahora. Bueno, Santiago, hoy tenemos mucho más para hablar con vos, ahora bajando ya a la problemática de las empresas frente a distintas situaciones, así que aguantanos un segundo y volvemos con vos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible.
En Corteva estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Y seguimos conversando con Santiago Sáenz Valiente. Vamos a meternos en algo más específico. En el bloque anterior hablábamos de la situación impositiva en general, pero ¿qué estrategias o qué soluciones existen para las empresas, para las familias del sector agropecuario que necesitan por ahí encontrar una vuelta y reorganizarse de modo de que la carga impositiva no se vuelva realmente en algo tan aleatorio, agresivo y terminal, y que no permita que esa reconfiguración de las empresas o reorganización se lleve a cabo? ¿Cómo lo ves, Santiago? Aleatorio, agresivo y terminal. Impresionante lo tuyo. A ver, la verdad, Héctor, que la problemática de la distribución de los bienes que le pertenecen a una familia, bueno, hay mucha gente que va creciendo, tiene cada vez más años, a nosotros no nos pasa, pero cada vez más años, quiere tomar la decisión sobre la tierra, por ejemplo, sobre la producción que le corresponde a dicha persona, y con lo cual sabemos que esto genera ciertos roces muchas veces a nivel familiar, pero bueno, a determinada edad, insisto, cada uno quiere tomar su propia decisión y quiere o arrendar el campo, obtener ingresos por su venta en un futuro, o utilizar una metodología de administración diferente al hermano mayor que se ocupa, por ejemplo, ¿no? Que es bastante frecuente. Lo cierto es que la ley de ganancias y la ley de sociedades, la ley general de sociedades, ha brindado ya desde hace muchos años un régimen que se llama reorganización empresaria libre de impuestos. Y esto no es menor, tiene que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos están vinculados con la continuidad de actividad y continuidad de participación societaria en el conjunto de los antecesores de las sociedades. Entonces, se puede producir una escisión societaria y de esa manera también empresaria, eso es un tema más profundo, pero también es factible, aun cuando no haya sociedad regular, de que se produzca esta escisión en los términos de la ley de sociedades comerciales, cumpliendo con las normas esenciales de la ley de ganancias. Hay que continuar con el desarrollo de la actividad, y esto tiene una necesidad de analizarse en forma profunda en cada caso particular, porque estos son trajes a medida, pero es factible de hacerse y hay que tener mucho cuidado al desarrollar una reorganización que no se caiga, porque si esa reorganización no se cumplen bien los requisitos y se produce un decaimiento, ahí estamos en problemas, porque es como si se vendieran las parcelas o los bienes de cambio que hubiera, stock de cereales, ganado, con lo cual es muy delicado. Hay que cumplir esos requisitos, por supuesto, de fondo y también de forma. Hay que hacer presentaciones en personas jurídicas, en la FIP, hay que aprobarlo por asamblea, lo conveniente es que sean asambleas unánimes, porque eso resulta más sencillo en última instancia y no meternos en un problema de mayoría con discusiones fuertes. Lo importante es que se hagan acuerdos previos de cómo se van a dividir el patrimonio. Esto está clarísimo. Y creo que, bueno, es una buena solución que está en la propia ley de ganancias. Hay muchos dictámenes de consultas que se le ha hecho al fisco y el fisco ha respondido, y hay que tenerlos en cuenta para que no hagamos macanas, ¿no? En el camino de estas formalidades que tiene. Hay que hacer un balance especial de decisión, un balance especial de distribución, con dictámenes especiales, pero la verdad que es un método que funciona bien, si se hace prolijamente, funciona bien, y se logra el fin último, que es lo lógico, ¿no?
es, bueno, nosotros estamos trabajando todos juntos en esta sociedad, todos somos partícipes, pero algunos tenemos ideas diferentes de cómo debe repartirse. Hay muchos casos donde el que maneja la empresa no decide la distribución de dividendos, se ponen algunas trabas a la distribución, y entonces obviamente las partes quieren tomar sus propias decisiones, su propio camino. Puede ser que tengan un hijo ingeniero agrónomo, puede ser que el campo no le guste y quieran en un futuro venderlo. Entonces, bueno, todo esto es como las hijuelas que tienen que separarse, que tienen que cada uno tomar la decisión en distintas sociedades o en distintas empresas agropecuarias. Hay que estudiar bien cuál es la actividad que es conveniente continuar, y bueno, y con una serie de precauciones relevantes para que este régimen pueda llegar a un final feliz, ¿no? Santiago, ¿es una de las cosas que vos haces en tu estudio? ¿Hay mucha demanda de este tipo de soluciones? Últimamente hay muchísima demanda. ¿Y sabés por qué la demanda? La demanda es por los años. Yo ya estoy cumpliendo 67, entonces mis amigos también tienen 67 o 65, y después de determinada edad, insisto, cada uno quiere poder tomar su propia decisión y dice, bueno, si bien por ahí no lo puede alquilar ahora porque la sociedad no arrendaba, bueno, tiene su parcela y el día de mañana la arrienda, o pasados los 2 años ya hay libertad de acción y entonces por ahí puede vender su parcela también. Lo que no se puede es vender la participación societaria y eso dentro de los 2 años, ¿no? Después de los 2 años hay libertad de acción, pero hay que tener cuidado que esto no parezca no parezca una intención de perjudicar al fisco. Esto es un régimen simplemente que está previsto para la continuidad de todos en forma conjunta. En vez de hacerlo conjuntamente, lo hacen por separado. Se pueden hacer contratos asociativos entre las distintas sociedades o las partes. Es todo un tema a analizar en cada caso. Pero sí, la verdad que hemos tenido muchas, este año estamos con 3 o 4, el año pasado también. Hace varios años que venimos con mucha actividad de esto, que bueno, hay que estar ahí al pie del cañón. Muchas gracias, Santiago. Te despedimos hasta una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan claves y que a veces uno le saca un poco el cuerpo a la jeringa. Pero sí, re divertidos, son re divertidos. Bueno, le mando un abrazo muy grande, mandale un beso a Ana y que anden muy bien. Muchas gracias, hasta prontito. Y continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Genética sustentable para el cultivo de algodón. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. STIHL, la fuerza para crecer. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Luis Bertoia, docente, experto y muy especializado en el tema de forrajes en general. Preside la Comisión de Forrajes de Maizar. Y a través de esa comisión tuvo la iniciativa de generar eventos y generar una movida para el desarrollo del maíz en zonas no tradicionales, concretamente en la Patagonia. Hace pocos días hubo una reunión muy importante y bueno, queremos presentarlo a Luis y que Luis nos conteste, nos responda un poco sus inquietudes respecto de lo que está pasando con el maíz patagónico. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Héctor? Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Déjame decir algo muy, muy cortito. Nosotros empezamos con todo este trabajo en el 2014, donde trabajamos en Chubut con resultados aleatorios, pero en los buenos casos fueron impresionantes. Se quedó un poco en stand-by hasta que un tal Héctor Huergo, en el Congreso de Maizar del 2022, creo que fue 2023,
2023, retomó la idea. Así que, Héctor, todo el trabajo que estamos haciendo comenzó por iniciativa tuya. Bueno, me Quería sorprendí con esto. remarcarlo porque es muy importante. Si no hubieras insistido para retomar el trabajo, todo esto no se hubiera desarrollado o no hubiera comenzado, ¿no? Sos muy generoso conmigo, No, simplemente agarré de volea algo que estaba en el aire y le dimos después entre todos para arriba. Sí, vos Así que encendiste la mecha. O sea, si alguien no encendía la mecha, no sé si iba a explotar todo. bueno, ¿y cómo fue la explosión? ¿O cómo es? Bien, bien, fue muy bien, fue muy buena porque nos obligó a ponernos a tiro con toda la realidad del maíz en la Argentina. ¿A qué me refiero? A que es muy difícil aumentar la producción. Se puede lograr de dos formas: o aumentando los rendimientos por hectárea o aumentando la superficie sembrada. Los rendimientos por hectárea, de mi punto de vista, van a pasar fundamentalmente por la fertilización, creo que es clave. La genética que tenemos es muy buena y está por debajo de su potencial. La fertilización, de mi punto de vista, es, repito, fundamental porque estamos haciendo una agricultura minera, no estamos devolviendo lo que estamos extrayendo, por supuesto, mucho menos lo que necesita el cultivo para mostrar esa genética que está disponible. Y enfocamos el tema por otro lado, que sería la parte de aumentar la superficie. Hubo algunos intentos en la zona noreste, no fueron muy buenos, no hubo receptividad y bueno, pensamos que, o mi criterio es que la Patagonia brinda una opción muy, muy importante sin comprometer el ambiente. En el norte se puede deforestar, se puede, digamos, aumentar la superficie sembrada, pero tiene un costo ambiental muy grande. En Patagonia no, porque los estudios muestran que la cantidad de agua que se está volcando al mar es muy superior a la necesaria para conservar, digamos, los ambientes marinos y marginales entre el desembocadura de los ríos y el mar. Entonces se puede usar mucha más agua de la que se está usando hoy en día. Eso implica que con obras del punto de vista estatal, tanto sea del Estado nacional, provincial y municipal, más el aporte privado, yo lo defino, quiero decir que remarcar la importancia de la actividad público-privada, se puede aumentar la superficie regada en Patagonia alrededor de 1 millón de hectáreas. Depende de las fuentes donde uno busca los resultados, estamos un poquito más o un poquito menos sobre esos valores. No quiere decir que todo va a ser para maíz, quiero decir que tenemos 1 millón de hectáreas disponibles, potenciales por supuesto, que tendríamos que aprovecharla sí o sí. Estamos hablando de lo que es el sur del río Colorado, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, fundamentalmente, y yo, digamos, porque tengo ganas de hacerlo, incluyo la parte de Mendoza, que sería San Rafael y General Alvear, que son polos ganaderos bastante importantes. Todo eso hace que... Sí, te escucho. No, pusiste un poquito el punto porque mencionaste el tema ganadero. El maíz es, digamos, un eslabón fundamental digamos, se compatibiliza, marida muy bien con la ganadería y por eso incluso vos sos medio del paradigma por toda la cuestión del uso del maíz como forraje. Sí, inclusive la planta de maíz puede usarse completa, puede usarse la parte desde la espiga hacia arriba, puede usarse la espiga, puede usarse con chala, ¿no? Me imagino, puede usarse la espiga sin chala y puede usarse el grano. O sea que todas las partes de maíz, salvo la raíz, son comestibles, aprovechables y de muy buena calidad. Son todas formas diferentes que se pueden adecuar a cada una de las necesidades del productor. Y remarco el concepto de transformación del grano o transformación de la planta, porque tenemos la gran ventaja que al sur del río Colorado tenemos la posibilidad de exportación de carne o producir libre de aftosa sin vacunación. Repito, sin vacunación. Eso significaría que el potencial de exportación de carne, tanto ovina, porcina, aviar y en este caso el más importante de mi punto de vista es el bovino. Mercados como Japón ya han habilitado la exportación de carne nuestra, así que nos están diciendo vengan y nosotros somos los que estamos todavía dando los primeros pasos.
Hace poco salió una posibilidad de que se permita el ingreso de carne vacuna con hueso a Patagonia. Eso significaría muchos inconvenientes para toda esta zona. O sea, me sumo al reclamo para que eso no se efectivice. Interesante lo que estás comentando. Volviendo a lo que está sucediendo hoy, cuando dijiste que hay una explosión o que bueno, estamos en plena revolución del maíz. ¿Qué fue concretamente lo que estuvo sucediendo? ¿Cómo se involucró el gobierno o los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén en esta problemática? Bueno, digamos, la punta de lanza fue la provincia de Río Negro. Creo que es la provincia que tiene mayor superficie disponible y tiene la mejor agua. El Río Negro es de los ríos patagónicos el que tiene mejor calidad de agua y volumen o caudal. Es muy, muy importante en este caso y se han involucrado, pero a full. Hemos firmado un convenio entre Maizar o entre la provincia de Río Negro y Maizar. Fue un convenio marco que ahora va a permitir establecer, digamos, convenios parciales donde se puede especificar determinado tipo de actividades a llevar en común. Eso va a estar en función de lo que reclamen los productores. Nuestra función es tratar de escuchar a los productores y volcar en trabajos de desarrollo, de investigación, en lo que sea, para poder aportar a las soluciones que plantean, las soluciones que solicitan los productores. También tiene que haber una apuesta importante por parte de la provincia, en este caso de Río Negro. También está la posibilidad de avanzar con la provincia de Chubut y queremos sumar a las provincias de Neuquén y, ¿por qué no?, Mendoza y San Luis, que serían también muy importantes bajo este mismo concepto, ¿no? Es decir, zonas bajo riego, zonas que tienen la posibilidad de escaparle al concepto al tema de sequía. Debajo del río Colorado hay muy poca influencia de plagas y enfermedades, mucho menor que en la zona núcleo o la zona norte, o sea que tenemos características muy adecuadas y eso se traduce en rendimientos muy, muy importantes. Hemos tenido valores, el promedio de la Argentina, por ejemplo, de producción de materia verde de planta de maíz picada, es alrededor de 40 toneladas. Hemos llegado a 110, 115 toneladas en Chubut. No digo que es frecuente eso, pero fueron ensayos a campo, no fueron en parcelas, y tratamos en lo posible de que se dé a conocer esto, se permita, digamos, que la gente tome conciencia que tenemos una superficie todavía no aprovechada y que con inversiones y actividad público-privada pueda explotar, como dije al principio, ¿no? ¿Qué dicen los privados? ¿Hay actores concretos del negocio agropecuario que se están involucrando en el tema, que lo ven? Sí, sí, sí. La mayor trabajo que hicimos fue, bueno, hace 20 días. Estuvimos firmando un convenio con la provincia de Río Negro, visitando establecimientos, y hay mucho interés y muy buena formación. Es decir, y la formación no me refiero solamente al conocimiento técnico, sino estar abiertos a escuchar opiniones, a discutir. Encontramos que el principal problema, además del problema impositivo que es muy frecuente y va a depender de las provincias, ¿no? Hay provincias que son mucho más soft en cuanto a su exigencia impositiva y otras que son mucho más, digamos, extractivas, vamos a decirlo así. Y vemos que hay una apertura, digamos, mental a avanzar. Las provincias, por lo menos Río Negro, está completamente disponible para avanzar en este tipo de convenios, relacionarse con los productores. Hay gente muy capaz, con muchas ganas de trabajar en la provincia, doy fe de eso. En Chubut también hemos encontrado recepción, todavía no hemos avanzado, tenemos reuniones a futuro y nuestra intención también es sumar a las provincias que dijimos antes. Creo que va a haber receptividad para avanzar, no por el tema de maizar, sino por la necesidad que tenemos de aumentar la producción y sacar provecho a esa, digamos, mina de oro que tenemos, que es el agua, que cada vez, por lo que estamos viendo, va a ser más complejo, ¿no? Tenerla en abundancia. Donde hay agua hay que hacer maíz. Luis, ¿y qué pasa con los
todo lo que forma parte de la cadena del maíz. ¿Qué dicen las compañías de semillas? Que para ellos sería una oportunidad también para encontrarse, imagínate, 1 millón de hectáreas, que 500.000 se hagan, son 500.000 bolsas de semillas de maíz híbrido. Están metidas en el tema, tienen híbridos en desarrollo que se adapten mejor a esas zonas. Bueno, acá podemos hablar de la historia del huevo y la gallina. Es decir, uno de los principales problemas que uno encuentra es la falta de picadoras. Siempre hablando de la transformación de la planta de maíz o parte de la planta de maíz en forraje conservado. Existe carencia de picadoras. Es más fácil conseguir cosechadoras para grano que picadoras. Entonces, claro, al haber una carencia de picadoras, no se desarrolla como debería el cultivo de maíz. Y el cultivo de maíz no se desarrolla por la falta de picadoras. Y la falta de picadoras es porque no hay desarrollo del cultivo. Entonces, ahí es donde hay que cortar ese círculo vicioso y, como dicen algunos, comenzar un círculo virtuoso. Tratar de romper eso. Por otro lado, existen compañías, yo no soy quien para nombrarlas, pero existen 2 o 3 compañías que están muy interesadas en la zona, han trabajado bastante tiempo, tienen sus ensayos, conocen bien las características. Uno de los problemas que hay que abordar es la diversidad de suelos, o también podemos llamar los famosos suelos soberos. En un mismo establecimiento encontramos suelos con características diferentes, eso es un problema. Cuando el suelo se nivela, el problema que aparece es que hay una mezcla de suelos para poder dejarlo en condiciones de riego. Eso significa que, bueno, hay que pasar un tiempo como para que ese suelo esté en condiciones de cultivar maíz. Hay que pasar por una serie de cultivos previos. Entonces, en algunos lugares el proceso es un poquito largo. Y eso implica, bueno, inversiones a mediano y largo plazo. Pero hemos visto productores que tienen todas las ganas para hacerlo. Realmente es admirable con lo que están logrando. Uno se queda con la boca abierta, cómo están transformando suelos con muchos problemas. Al cabo de 5 o 6 años de suelos productivos en maíz, y tiene la bendición del agua y además el criterio para el buen manejo. Así que el potencial es muy, muy grande. Creo que hay que generar un acuerdo público-privado lo antes posible para que esto se desarrolle y que se generen condiciones de estabilidad a largo plazo, así reglas de juego que se respeten a lo largo del tiempo, que es lo que le faltó a la Argentina durante mucho tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Bertoia, por contarnos lo que está pasando con el maíz en la Patagonia y anticipándonos lo que va a pasar, si nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, que estés muy bien, y nosotros continuamos enseguida aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo. La Industria Verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Continuamos en el campo La Industria Verde, metiéndonos en temas de tecnología. Vamos a conversar con Mr. Agronomía, para nosotros uno de los grandes profesionales del sector. Se trata de Guillermo Guille Alonso, director técnico de Sprytec, una de las compañías que se las trae en el sector, justamente con productos muy interesantes, con una penetración fuerte en el mercado internacional. Así que te damos la bienvenida, Guille. Contanos primero dónde estás. ¿Qué haces, Héctor? Buen día. Estoy en Victoria, Entre Ríos. Acabo de cruzar el puente de Rosario y, bueno, yéndome para la otra costa, a la gira de ProSoja. ¿Qué es la gira de ProSoja? Es una gira del comité de soja que se hace todos los años en diferentes lugares, comandada por gente de Axoja también y los semilleros, bueno, un grupo interesante académico y gente del INTA y, bueno, nada, un poco de todo. Ajá, ¿y qué van a ver? Todo. Y soja cultivo, después del otro lado algunos multiplicadores, creo que hay una visita también a Entre Ríos Crushing,
Una gira bastante completa porque marca lo productivo también con lo industrial. Bien. Contanos un poco lo que estás haciendo en Sprytec. Describinos la paleta de productos y la penetración que están teniendo en la Argentina y en otros mercados, porque sé que están bastante globalizados. Correcto. Mira, Sprytec es una empresa, la verdad que yo desde que estoy me asombra cada rato. Tuvimos unas jornadas espectaculares en Expoagro, de las pocas empresas del sector químico que participó de la Expo, y la verdad que tuvimos un intercambio muy, muy interesante, ¿no? Así como fue la única empresa que participó de Argentina del Farm Progress Show en la edición pasada en Estados Unidos. Sprytec es una empresa que arrancó con el tema de coayudantes en Brasil y hoy es una empresa internacional la verdad que con mucho foco en lo que es fitoestimulantes, con mucho foco en lo que es multinutricionales y bueno, acá en Argentina arrancando realmente con todo, con tecnologías que el productor y el técnico recién ahora las están valorando, las están entendiendo, están separando un poco lo que es químico de lo que es biológico, y creo con mucho crecimiento porque tenemos los suelos cada vez más gastados en Argentina, cada vez con mayores deficiencias no solamente en macro y mesonutrientes, sino que los micronutrientes con zinc a la cabeza y el boro un poquito más atrás, realmente con deficiencias muy importantes. Y quizá lo más interesante es que tenemos los rindes planchados en todos los cultivos desde hace tiempo y no por un tema genético, porque el mejoramiento en Argentina sigue sacando cosas destacadas todo el tiempo, todos los años, sino que creo casi exclusivamente por un tema de manejo, un tema nutricional. Ajá. Y en eso, bueno, vos mencionaste boro y zinc. ¿Qué es lo que tiene? Entiendo que Sprytec está trabajando en eso. Sí, Sprytec está trabajando, te diría que en las 3 etapas, ¿no? Yo digo que hay como 3 etapas. La primera que es la semilla, una segunda que es la foliar y una tercera que es cuando te metes ya en estados reproductivos, ¿no? Quizás la primera, la de el tratamiento profesional de semillas, es donde estamos más estancados en Argentina comparado con otros países, ¿no? Donde tenemos mucho más para hacer y el potencial es enorme. Estamos haciendo lo mismo que hace 25 años con los mismos fungicidas y los mismos insecticidas, y el resto del mundo ya camina por el lado de los fitoestimulantes, de los minerales, de las hormonas, de los biológicos muy avanzados, ¿no? Para que tengas un productor brasileño hoy de punta está metiendo una semilla entre 8 y 10 productos. Y la parte biológica no va ahí, ya la separó porque, bueno, con tantos productos lo biológico va al surco directamente chorreado con una sembradora. Entonces, eso te marca un poco dónde estamos nosotros parados y dónde están nuestros competidores, ¿no? El rendimiento arranca por la semilla, el éxito de una planta arranca por la semilla, y no solamente en aspectos sanitarios y defensivos, sino que llegó el momento de empezar a verla como un vehículo que va a transportarnos hacia un rendimiento superior. Por más que después se traslade en rinde o no, pero estamos poniendo la planta con un mejor vigor de nacimiento, con un mejor enraizamiento, en el caso de la soja con mejores nódulos, preparándola para una etapa superior a cuando no viene tratada profesionalmente con fitoestimulantes, ¿no? Y vos comentabas que la empresa tuvo origen un poco en Brasil. ¿Cómo, y ahora mencionabas que estas tecnologías en Brasil están entrando con más fuerza o antes que en la Argentina y que ya se han despegado bastante de nosotros? ¿Cómo está Sprytec concretamente en Brasil? ¿Está liderando esto? No, Sprytec es una empresa que en Brasil viene creciendo desde hace tiempo. Es una empresa que hoy está muy fuerte en Mato Grosso y está muy fuerte en Paraná, si querés marcar los 2 polos quizás más importantes, pero en el resto del Brasil más profundo también viene creciendo muy bien. A mí me llama mucho la atención el crecimiento que ha tenido que está teniendo en Estados Unidos, donde ya hay una planta propia en Iowa, no solamente en el Corn Belt, sino también más hacia el sur y para el lado de las Dakotas y Minnesota viene creciendo mucho, Nebraska.
También viene creciendo mucho en Europa Oriental, en Turquía, en Rusia, en Kazajistán, pero quizás el crecimiento más exponencial es en Australia, ¿no? Donde está desde hace menos tiempo y donde ya hay 15 personas trabajando con 2 oficinas comerciales en ambas costas, ¿no? Eso te da un poco la pauta de dónde está parado hoy Spraitec y del crecimiento offshore que está teniendo, ¿no? Y es interesante lo que comentás, porque Australia no se caracteriza por ser un continente o país sojero. Quiere decir que todo este crecimiento se da más en cereales. Sí, Australia viene creciendo mucho de la mano del tema coayudantes. Spraitec tiene al Fulltech, que es un coayudante de amplio espectro, donde trabaja sobre calidad de aguas y sobre calidad de aplicación. Y bueno, eso para los australianos es un producto realmente que les ha provocado un cambio muy grande en lo que es la calidad de aplicación, como sucedió en su momento en Brasil y como está sucediendo acá en Argentina, donde le empezamos a dar importancia a la calidad de agua y a la calidad de aplicación en combinaciones que cada vez tienen más productos, cada vez son más difíciles y donde se está invirtiendo mucha plata y los tratamientos tienen que ser realmente de excelencia, ¿no? Quiere decir que los coadyuvantes siguen siendo un poco el producto bandera de Spraitec. Yo creo que es un poco la base donde se sustentan estos productos. Vos fijate que todo lo que tiene que ver con la nutrición foliar, que es la segunda etapa, que quizás es la que más creció en Argentina, con productos muy reconocidos, como puede ser el Top Zinc, que tiene una base muy amplia de micronutrientes, pero también tiene aminoácidos, fosfito, un producto muy complejo, muy interesante. Esos productos tienen la base del Fulltech, o sea que no hay que corregir el agua, no hay que tocar nada, sino va directamente el Fulltech como antiestresante. En general, la etapa de estimulación foliar en la Argentina arranca más como un antiestresante, cuando el cultivo se pega una piña, hace una piña abiótica por un tema de herbicidas, que es algo muy común, sobre todo en soja, donde exponemos al cultivo a posemergentes que tienen un estrés importante sobre la planta, y ahí aparecen generalmente, o el productor se inicia en este mercado, porque bueno, ese fitoestimulante actúa como antiestresante con una recuperación muy rápida de la planta, con una detoxificación mucho más rápida de los productos, y bueno, esa recuperación que el productor la puede observar, es muy visual, después se traslada en 300, 400 kilos de rinde, ¿no? Ahí arranca un poquito la etapa de los fitoestimulantes en etapas vegetativas, ¿no? Y después, bueno, la última etapa, que es la reproductiva, tiene que ver más en el acompañamiento de un fitoestimulante o de un nutricional junto con los fungicidas, ¿no? Interviniendo en etapas reproductivas, en la flor, y también en todo lo que tiene que ver en el acompañamiento sanitario. Los productos de Spraitec tienen fosfitos, el fosfito es un elicitor que produce fitoalexina sobre la planta y que se traslada por xilema y por floema, que es una gran ventaja con respecto al fungicida, que siempre se va para adelante. Entonces, con una acción muy fuerte sobre bacterias, con una acción muy fuerte necrotrófica sobre enfermedades de lento crecimiento, acompaña muy bien, ayuda a diversificar un poco el tema sanitario. Tenemos que cuidar mucho los fungicidas, que son pocos, que se están quebrando resistencias, son productos que tienen un IQ, un impacto ambiental muy bajo. Entonces son todas cosas que están apareciendo, que nos abren canales nuevos, tocan pequeñas teclitas a veces que disparan rendimientos muy, pero muy interesantes, ¿no? Y creo que eso es lo que está valorando bastante el productor. Y después la última etapa, que quizás es la más interesante, que está llegando recién a Argentina, pero que en Brasil ya tiene recorrido, en Estados Unidos también, es trabajar en el barbecho, ¿no? Estamos con un producto que se llama Tractus Carbono, que estamos lanzando este año en Argentina, que es un biocarbono vegetal que está impregnado de 12 micronutrientes, que además tiene 4 ácidos orgánicos y 4 enzimas, y tiene diferentes funciones, ¿no? Principalmente es un activador de la materia orgánica del suelo, ¿no? Trabaja mucho sobre la biosfera, trabaja mucho sobre la parte química del suelo, pero también sobre la parte física. Por eso lo estamos tratando de posicionar en barbecho,
Incluso estamos realmente maravillados con algunos parámetros físicos del suelo que en poco tiempo, solo con 30, 40 kilos, se están disparando, como puede ser el pH, como puede ser la estabilidad, incluso la conductividad. Y además es un producto que degrada el fertilizante, se puede trabajar muy bien en el cajón fertilizador con el fosfato de amónico, esas partículas se adhieran a la partícula de fósforo, lo disuelven y lo dejan mucho más disponible para las raíces, con lo cual, digamos, es un win-to-win en toda la secuencia, tanto en la parte química como en la parte física y estructural del suelo, un concepto completamente novedoso que empezamos a trabajar en barbechos, que se va a acompañar muy bien los cultivos de servicio y todo lo que tiene que ver con mejorar parámetros que hoy en Argentina están bastante castigados, ¿no? Nos tiraste con artillería pesada. Mucha carne en el asador, Guille. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Seguí en la gira de ProSoja y nos contás a la vuelta. Gran abrazo. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Y ahora, el premio Agribusiness Review a la compañía del año. Y el ganador es ALZ Agro. Obtuvimos el primer premio en agricultura sustentable en América Latina, un logro que sustenta todo lo que hacemos. Conoce más a alzagro.com.ar. ALZ Agro, en todos los campos. Y para cerrar esta edición de hoy, quería tomar un poquito lo que hablábamos recién con Guille Alonso. Es impresionante la evolución de los tratamientos, todo lo que toda la tecnología que se está poniendo alrededor de la semilla y posterior y a las plantas, lo que ha sido la revolución de los agroquímicos. Él hacía hincapié en este tema tan importante de los coadyuvantes, que son los que permiten hacer aplicaciones más precisas, mejores, con menos fitotoxicidad o incluso resolver algunos de estos problemas cuando se producen. Me parece que si hacemos un seguimiento de lo que han sido los últimos 40 o 50 años de los tratamientos, por ejemplo, con herbicidas, pasamos de aquellos selectivos iniciales, hormonales, como el 2,4-D, el tordón, todos los con los que nacimos en la agronomía, y fuimos evolucionando hacia la combinación de moléculas como el glifosato con la biotecnología, otras moléculas, otros modos de acción, otros sistemas de aplicación. Pasamos a las pulverizadoras automotrices, cada vez de mayor capacidad, las pulverizadoras automotrices que incorporaron los botones de carbono, que apareció un poco los tratamientos de precisión selectivos, aplicando primero verde sobre marrón y después en verde sobre verde. Aparecen los drones que incorporan el sistema de gota controlada a través de los atomizadores centrífugos y toda la oleada de productos biológicos que se van a aplicar de esta manera. Uno se ríe un poco cuando ve que en esta tendencia a la robotización aparecen sistemas que buscan volver al laboreo mecánico para el control de malezas. Digo, muchachos, suena un poco ridículo. Me parece que hemos logrado una eficiencia fenomenal, que ahora imaginarse un robot con una azada para ir sacando yuyos no parece muy viable desde el punto de vista técnico, ni mucho menos amigable con el medio ambiente, porque sabemos que eso es seguir rompiendo el suelo. Me parece que es fenomenal esta revolución que ahora incorpora los productos biológicos, los drones, la gota controlada y toda la parafernalia de las cosas que vienen. Hasta la semana que viene.